Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. En el nombre de nuestro Señor vamos a iniciar el estudio de esta tarde. Estamos transmitiendo aquí desde los estudios de la familia Méndez Batres, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos permitieron hacerlo. Vamos a tener este tema para gloria y honra de Dios, pero primeramente vamos a hacer una oración para ponernos en sus manos, que Él nos dirija, para que Él nos guíe. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, alabamos, Señor, tu nombre esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, vivir este día, Señor. Gracias, Señor, porque durante tú nos has acompañado, Señor, nos has protegido. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que esta tarde, Señor, estarán escuchando este mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones, Señor, que tú obres en nuestras vidas, Señor. Que tú nos des sabiduría de lo alto, Señor, para entender tu palabra, Señor, para cumplir ciertamente, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Señor, para cumplir el propósito para el cual tú la has de enviar, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a esperar siempre en ti. Perdona, Señor, nuestras faltas, perdona, Señor. Señor, quita delante de nosotros toda empresa, Señor, todo obstáculo que impida, Señor, que estemos en comunión contigo, Padre. Perdona, Señor, si alguna palabra, Señor, de la que decimos, Señor, pronunciamos, Señor, no es conforme a tu voluntad. Te pido, Señor, que tu misericordia, Señor, tú nos la consideres, Señor. Ayúdanos a hacer lo que delante de ti requiere. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde tenemos un tema muy interesante, ¿va? Como han sido todos los que hemos visto. Pero antes de entrar en él, vamos a ver algunos conceptos que también son importantes, que algunas veces hemos visto, ¿va? Pero no sé si nos hemos detenido a pensar en ellos, ¿va? Con más calma. Estos conceptos son la santificación, son el libertinaje y son el legalismo. Cada uno de nosotros, no sé si tenemos una idea, ¿verdad?, acerca de estos tres conceptos. Como libertinaje, ¿va? Pues primeramente pensamos, creo que en la libertad, ¿verdad?, de donde procede, ¿verdad? La libertad, ¿verdad?, pues como sabemos es el permiso, ¿verdad?, que tenemos para realizar ciertas actuaciones, ¿verdad?, dentro de un determinado marco de reglas, ¿verdad?, pero podemos realizar ciertos actos, ciertas conductas. En este caso, pues el libertinaje pues es algo que va más allá de la libertad, ¿verdad? Es una libertad, pero utilizada, según una definición que vi, en exceso o en abuso, ¿verdad? Un ejemplo de libertinaje podría ser, por ejemplo, nuestra Constitución en el artículo 6 y en el artículo 7 establecen la libertad de expresión de las ideas. Nosotros como personas pues tenemos esa facultad de manifestar los pensamientos o las ideas que tenemos. El artículo 7 nos marca la libertad de imprenta o la libertad de difundir las ideas, las opiniones o criterios que tenemos sobre algún tema. Eso lo podemos hacer en libertad, pero también marca la Constitución que siempre y cuando lo que manifestemos no sea contrario a la moral, no contravenga las buenas costumbres, ¿verdad?, o no llegue a causar algún delito, o alterar el orden público, ¿verdad? Porque si ya caemos en cualquiera de estas situaciones, entonces la libertad pues ya se está convirtiendo en libertinaje, ¿verdad? Ya sería un uso con abuso o con exceso de la libertad. Por ejemplo, si nosotros queremos manifestar nuestras ideas, veía yo en una lección, pero si esa manifestación la hacemos, por ejemplo, en la madrugada y llevamos nuestro auto con una bocina a manifestarnos, ¿verdad?, pues eso ya incurrimos ahí en el libertinaje, ¿verdad?, porque pues ya estaríamos ahí despertando a nuestros vecinos, ¿verdad?, y obviamente pues ellos se molestarían, ¿verdad? Entonces ya estaríamos incurriendo en el libertinaje. Otro ejemplo sería también, ¿verdad?, cuando éramos jóvenes, ¿verdad?, o los que son jóvenes,
que nuestros padres nos autorizan a ir a un evento, a una fiesta, ¿verdad? Y nuestros padres nos dicen, sí, claro, puedes ir, ellos nos dan, nos dicen, puedes ir hasta las 7 de la tarde, no sé, salimos a las 4, ¿verdad? Ya tenemos 3 horas, pero resulta que nosotros pues ya dieron las 8, dieron las 9, hasta las 10, ¿verdad? Y pues no hemos regresado, nuestros padres que se están preocupados por nosotros, y nosotros regresamos hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, pues ya estamos haciendo mal uso de nuestra libertad, ¿verdad? Ya estamos también excediéndonos, ¿verdad? O abusando de la libertad, abusando también de la confianza que depositan nuestros padres en nosotros, y es otro ejemplo de libertinaje, ¿verdad? También puede suceder, ¿verdad? No nada más los jóvenes, ¿verdad? Nosotros mismos como adultos, ¿verdad? Que ya estamos sujetos a un horario de trabajo, que tenemos una media hora o una hora para comer, y resulta que pues tomamos más del tiempo establecido, ¿verdad? Tomamos una hora o tomamos una hora y media. En este caso pues estamos también ya abusando de esa libertad que se nos dio, porque estamos yendo más allá de lo permitido, ¿verdad? Indudablemente pues estas conductas pueden tener consecuencias, ¿verdad? Nos pueden quizás hasta despedir del trabajo, pero el punto es de que estamos también abusando de la libertad, ¿verdad? Pudiera ser también, ¿verdad? De que vamos al parque Tangamanga. Bueno, ahorita no hemos ido, ¿verdad? Por la contingencia, pero cuando vamos, pues ya ven que está la velocidad permitida a 20 kilómetros, ¿verdad? Nosotros tenemos la libertad de ingresar a nuestro vehículo, ir conduciendo, pero muchas veces pues dicen, no, pues voy muy lento, ¿verdad? Me desespero y ya cuando puedo pues ya voy a más de 30 kilómetros, ¿verdad? Entonces también es un uso excesivo de la libertad, ¿verdad? Estamos ya abusando, ¿verdad? Y ya caímos también en el libertinaje. Bueno, ahí vamos a definir, bueno, ese concepto de está también el legalismo, ¿verdad? Por legalismo entendemos una persona que es muy apegada a la ley, pero también cae en los extremos, ¿verdad? El legalismo puede ser un uso también excesivo o un uso arbitrario, ¿verdad? O inapropiado de la ley. En este caso podemos tener también un ejemplo, ¿verdad? De la persona que conduce en carretera y dice la velocidad mínima son 60 kilómetros, pero esa persona dice, no, yo voy a ir a esa velocidad, pero llevo esa velocidad aun cuando pudiera estar, por ejemplo, lloviendo, ¿verdad? En ese caso, si bien es cierto, la velocidad permitida son 60 kilómetros, pero si está lloviendo, pues no por eso vamos a ir a esa velocidad, ¿verdad? Porque podríamos un accidente, podríamos derrapar, lesionar a nosotros mismos, lesionar a los demás conductores, ¿verdad? En ese caso, pues somos una persona legalista, ¿verdad? Porque decimos, no, por la ley dice que 60 y yo conduzco a 60, pero no vemos la situación, no vemos el espíritu o la intención de la ley, ¿verdad? En ese caso la intención de la ley pues es proteger a las personas, proteger la integridad de los individuos, y nosotros por querer ser muy cuadrados, ¿verdad? Muy legalistas, pues también ponemos en riesgo a todos ellos y a nosotros mismos, ¿verdad? Un ejemplo también de legalismo lo tenemos en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Un ejemplo es cuando nuestro Señor Jesús reprendía a los mismos fariseos, ¿verdad? Que decía que ellos imponían cargas, ¿verdad? Que ellos mismos podían llevar, ¿verdad? En el caso del día de reposo, ¿verdad? Ellos llegaban a decir que no se debería hacer ninguna obra, ningún trabajo, incluso llegaban a cuestionar a Jesús porque él en día de reposo había sanado enfermos, ¿verdad? Ese es otro ejemplo de legalismo, ¿verdad? Un legalismo que no debe ser, ¿verdad? No estaban interpretando adecuadamente la ley o la intención de la ley, ¿verdad? La intención de la ley era que descansaran de trabajos, ¿verdad? Que dedicaran el día al Señor, pero que descansaran de trabajos que fueran muy necesarios, pero en este caso no era al grado de no hacer nada, ¿verdad? Como en el caso de nuestro Señor Jesús, de sanar a los enfermos, ¿verdad? Pues nuestro Señor Jesús tenía autoridad, ¿verdad? Incluso sobre el día de reposo, ¿verdad? Puede ser otro ejemplo de una persona muy legalista, ¿verdad?
que utiliza la ley o quiere vivir apegado a la ley, ¿verdad? Pero no lo hace de la manera correcta. Y la santificación, una definición que encontré, ¿verdad? O que a veces tenemos nosotros en mente, es una perfección moral, ¿verdad? Es una persona que aparentemente es muy recta, ¿verdad? Una persona que pues no comete errores, cuando en realidad pues esa no es la santificación que vamos a ver en este tema, ¿verdad? Pero es alguna definición que podemos tener de la santificación. Ahora sí, de acuerdo a nuestra lección, hermanos, vemos que estos son errores en cuanto a la santidad, tanto el libertinaje como el legalismo. Y de acuerdo a la lección que tenemos, nos dice que el libertinaje es vivir sin ley, ¿verdad? Es una persona que vive al margen de la ley o que no le interesa cumplir con la ley. Y el legalismo es vivir como esclavo de la ley, ¿verdad? Es decir, querer someterse totalmente a la ley o vivir la ley, pero de acuerdo también a su conveniencia. Nos dice que el libertino vive como quiere, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, y el legalista confía en la ley y confía en sus propios esfuerzos para ser justo, pero en vez de confiar en el Señor. Es que el primero le da mucha importancia a la santidad y el segundo trata de santificarse a sí mismo, es decir, con sus conductas pegadas a la ley o pegadas a las normas, piensa que puede santificarse. De acuerdo a nuestra lección, hermanos, pues nos dice que estas posiciones, ¿verdad? O estos criterios o estas ideas pues no son correctas. Dice que la santificación, si bien es cierto, es necesaria porque es parte de la salvación, pero la santificación no deriva de apegarnos a determinadas reglas, ¿verdad? De utilizarlas a nuestra conveniencia, ¿verdad? O creer que por ellas vamos a alcanzar la perfección. La santificación en este sentido es el crecimiento que viene de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que la santificación pues es una de las etapas de la salvación, ¿verdad? Que en unas ocasiones hemos visto, ¿verdad? Que la salvación es todo un proceso que se compone por varias etapas, ¿verdad? No es una única fase. Pues primeramente, ¿verdad? Está la reconciliación, está la restauración, ¿verdad? De parte de nuestro Dios, está la justificación, la santificación y la glorificación como partes de la salvación. En este caso, en nuestra lección, dice que ya se había explicado, ¿verdad? Al Romanos, en los capítulos del 1 al 5, que la justificación es por fe. Ahora, recordemos que Romanos 5.1, hermano, nos dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La justificación, ¿verdad? Y la santificación misma vienen únicamente a través de la fe, ¿verdad? No a través de las obras, ¿verdad? No a través de los méritos que en realidad pues no tenemos, ¿verdad? Dice nuestro Dios que no hay justo ni aun uno. La santificación viene también como la justificación únicamente por la fe. En este caso, en Romanos 6, del 1 al 2, dice que surge una pregunta, ¿verdad? La cual anticipa Pablo. Y nos dice que si todo es por gracia, dice, entonces ¿por qué no seguir en pecado? Y nos dice que cuál es la respuesta de Pablo. Vamos a leer Romanos 6 del 1 al 2, que nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El versículo 2 inicia, dice, en ninguna manera. Esta expresión, hermanos, la busqué, ¿verdad? Porque me llamó la atención el uso de esta expresión, en ninguna manera. Y en ninguna manera, pues significa, nos dice que es un rotundo no o un categórico no, ¿verdad? Hace énfasis, ¿verdad? Como diciendo, no, pues ni se les ocurra pensar que esto es así, ¿verdad? O en ningún modo, o en ninguna forma es así, ¿verdad? No vamos a continuar pecando para que la gracia abunde, porque
En el versículo 20 del capítulo 5 de Romanos, nos dice: la ley se introdujo para que el pecado abundase, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, porque alguien pudiera pensar, bueno, si precisamente cuando más estábamos en pecado, fue cuando hubo más gracia de nuestro Señor Jesucristo, Dios, entonces pues entre más pequemos va a haber más gracia. Entonces Pablo, pues, como dice aquí, anticipa la pregunta y dice, no, ni se les ocurra pensar eso. Y en el 2 remarca, dice, en ninguna manera, dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No? O sea, si al morir nuestro Señor Jesucristo, Él venció al pecado, pues nosotros también, en alguna forma, hermanos, juntamente con Él, estamos muertos al pecado, ¿verdad? Entonces, pues ya no vivimos en el pecado. Posteriormente, hermanos, dice Romanos 6:14 que un aspecto de la salvación es la liberación del poder del pecado, es decir, el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros, ya que hemos creído que somos justificados únicamente por gracia, únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de acuerdo al versículo 14, el pecado ya no puede hacer algo en nosotros. Vamos a leer la respuesta. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, nosotros ya no somos siervos del pecado, ahora somos siervos de la gracia. Ahora, por amor al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, obedecemos la justicia, ¿verdad? Ya no estamos sometidos al pecado, de tal forma que el pecado no tiene ninguna autoridad, ninguna potestad sobre nosotros, ¿verdad? No se puede enseñorear más de nosotros. De acuerdo a Corintios capítulo 5, hermanos, versículo 17, dice que en el momento que creemos en Cristo, Cristo nos convierte en una nueva criatura. Y nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Para todos los que creemos que estamos en Cristo, hermanos, pues debemos de tener una vida nueva, ¿verdad? Eso quiere decir que debemos ser transformados, ¿verdad? Con el poder de nuestro Dios, con el Espíritu de nuestro Dios, de tal manera, ¿verdad?, que ya no debemos de continuar viviendo, ¿verdad?, cometiendo los mismos pecados, las mismas conductas indebidas o inapropiadas que no le agradan a nuestro Dios, ¿verdad?, porque hemos sido transformados por Él, ¿verdad? Hemos sido cambiados por el derramamiento de su sangre, ¿verdad?, por su victoria en la cruz. Hemos resucitado juntamente con Él, ¿verdad?, y somos una nueva persona. Nos dice aquí también, hermanos, que entonces como una conclusión pudiéramos pensar, ¿ha sido realmente convertida una persona que dice que no le importa agradar a Dios con su vida? En este caso, pues, Dios conoce los corazones, hermanos, nosotros no podemos juzgar, pero difícilmente una persona que no se le ve ningún cambio, ninguna transformación en su vida, pudiera ver que ha sido convertida, ¿verdad? Porque, como dice en su palabra, ¿verdad?, debemos de ser una criatura nueva, ¿verdad? Debemos de ser una criatura diferente. Y nos dice una pregunta: ¿cuál de los dos errores antes mencionados es combatido en estos pasajes? Y luego aquí, hermanos, nos da una pista, ¿verdad?, que empieza con L, la cual no nos ayuda mucho, ¿verdad?, porque las dos empiezan con L. Entonces vamos a pensar cuál de las dos que hemos estado viendo, ¿verdad?, si el libertinaje o el legalismo, pues es la que va aquí, ¿verdad? Después nos dice, anoten la definición de libertinaje, ¿verdad? En realidad es el libertinaje, ¿verdad?, la que va ahí. Es de uno de los errores, ¿verdad?, en relación a la santificación, de los que es combatido en los pasajes que leímos, ¿verdad? El libertinaje, que como ya vimos anteriormente, es la persona que vive sin ley.
Ahora vamos, hermanos, continuando con nuestra lección, a ver una lectura que tenemos que está en Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 al 3, ¿verdad? Que nos habla de cómo se recibe el Espíritu Santo. Dice Gálatas 3, del 1 al 3, dice: oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. En este caso, hermano, pues nos hace la pregunta. Dice que los Gálatas estaban siendo engañados por falsos maestros, quienes insistían que tenían que ser circuncidados para ser salvos. Y el apóstol Pablo pues les escribe esta carta para tratar de enmendar este error, ¿verdad? De enmendar esta actitud, esta situación que se estaba viviendo, ¿verdad? Había falsos profetas, hermanos, había falsas personas que estaban introduciendo doctrinas erróneas, ¿verdad? Les querían hacer saber a los Gálatas que para ser salvos pues tenían que circuncidarse, es decir, que tenían que regresar a someterse a rituales, ¿verdad? O a conductas que marcaba la ley, ¿verdad? Que marcaba para el pueblo judío. En este caso pues Pablo no había enseñado eso, ¿verdad? Pablo había enseñado que la salvación era únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces Pablo les recuerda a los Gálatas, y vemos y que les dice que de acuerdo a este pasaje pues el Espíritu Santo se recibió por la fe, ¿verdad? O se recibe por la fe, ¿verdad? Como en nosotros, no por obras, ¿verdad? En este caso, hermanos, recordemos que desde cuando se llevó a cabo el concilio en Jerusalén, ya se había abordado este tema, ¿verdad? De que si era necesario que los gentiles, las personas que estaban escuchando la palabra de nuestro Dios y estaban creyendo en Él, además requerían también para ser salvos circuncidarse también, ¿verdad? Y ya el concilio había resuelto, ¿verdad? Había concluido que no era necesario. Incluso dice que Pablo y Bernabé regresaron a la iglesia de Antioquía, de donde habían salido, y llevaron una carta, ¿verdad? Donde le hacían saber a los hermanos esta resolución, ¿verdad? De que no era necesario circuncidarse y seguir las reglas del pueblo judío, ¿verdad? O muchos rigorismos de la ley. En este caso también, hermanos, Pablo le recuerda esto a los Gálatas, porque ya incluso leía yo en su segundo viaje misionero, dice que él pasó por las ciudades a las que anteriormente había visitado, y les hacía saber también esta situación, les hacía saber también el acuerdo al que habían llegado en el concilio de Jerusalén. Pero aún así, como que los Gálatas habían olvidado esta situación, ¿verdad? Y se estaban dejando sorprender, ¿verdad? En este caso, hermanos, pues a nosotros también nos enseña a que debemos escudriñar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Debemos de estar nosotros preparados, hermanos, porque aún cuando ya hemos sabido algunas cosas, nos han explicado algunas cosas, si nosotros pues no perseveramos, ¿verdad? En estudiar la palabra de nuestro Dios, pues podemos ser confundidos con doctrinas falsas, doctrinas diferentes, ¿verdad? Entonces debemos de ser perseverantes, ¿verdad? En escudriñar la palabra de nuestro Dios. Dice aquí en la lección, dice: los Gálatas fueron engañados por falsos maestros, quienes insistían en que tenían que ser circuncidados para ser salvos. La carta para corregir este error. En el versículo 3 dice que circuncidarse para ser salvos sería como acabar por la carne, ¿verdad? Dice, pues es como si fuéramos, en vez de avanzar, como si estuviéramos regresando, ¿verdad? Primero recibimos la palabra por fe, por el Espíritu, y ahora regresamos a querer estar bajo la ley, a querer vivir por la carne, ¿verdad?
Y posteriormente en Gálatas del 5 del 1 al 3 Pablo sigue insistiendo y dice que si circuncida de nada aprovechará. Dice Gálatas 5 del 1 al 3: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, en este caso, hermanos, dice que si os circuncidan, de nada aprovechará Cristo, dice, y estarán obligados a guardar toda la ley, ¿verdad? Aquí está remarcando lo que decía en la primera lectura, Gálatas 3 del 1 al 3, ¿verdad? En que no podemos regresar nuevamente a querer vivir bajo las obras de la ley o bajo el yugo de la ley, ¿verdad? Sino que tenemos que apegarnos a nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 2:20, ¿verdad?, nos dice Pablo cómo es como debemos de vivir como cristianos. Dice Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces tenemos ahí como respuesta, hermanos, que ahora Pablo vive por fe, ¿verdad? No vive por obras. Y el que capacita a Pablo para vivir por la fe, dice: Cristo es el que vive en mí, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es el que nos capacita, ¿verdad? Y el Espíritu Santo también es el que nos da el crecimiento, ¿verdad? No las obras. En Gálatas 5, del 22 al 23, hermano, nos dice: escriba los aspectos del fruto del Espíritu. En este caso, pues recordemos cuáles son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Nos dice en Gálatas 5, 22, 23, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Todos esos, hermanos, son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Son los frutos que, como decimos, pues debemos de tener o deberíamos de tener a todo creyente, ¿verdad? Porque decimos, después de que somos justificados, ¿verdad? Pues ciertamente, como veíamos en las lecciones anteriores, la justificación es cuando a través del veredicto divino de nuestro Dios nos presenta sin culpa, ¿verdad? Nos presenta justos, como si no hubiéramos pecado, ¿verdad? Somos libres del pecado, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que pues ahí vamos a continuar y ahí vamos a quedar, ¿verdad? Tenemos que continuar en el proceso, ¿verdad? Ya somos presentados ante nuestro Dios sin culpa, ¿verdad? Como si nunca hubiéramos pecado. Pero pues ahora tenemos que crecer, no podemos continuar estáticos, ¿verdad? Porque como vimos anteriormente, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y si no damos frutos, ¿verdad? O no mostramos que somos nueva criatura, pues en realidad pues habría que analizar nuestra vida o nuestra situación, ¿verdad? Para ver qué está pasando con nosotros, ¿verdad? Porque pues algo no estaría bien, ¿verdad? Algo no debe de andar bien por ahí en ese caso, ¿verdad? Y aquí ahora dice, vamos a ver cómo se define el legalismo, ¿verdad? Recordemos también que ya habíamos visto la definición del legalismo. Dice: el legalismo es vivir como esclavo de la ley, ¿va? O creer que a través de las obras de la ley nos va a ayudar, ¿verdad?, en el proceso de salvación o en el proceso de santificación, ¿verdad? Ciertamente, si nosotros cumplimos la ley de nuestro Dios, hermanos, eso viene como un fruto, ¿verdad?, de la fe y de la justificación que Él nos ha dado, ¿verdad? Que lo hacemos por amor al sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Al sacrificio tan grande que Él realizó en la cruz, al derramar su sangre, ¿verdad?, darnos salvación, presentarnos como justos, ¿verdad? Por eso nosotros podemos cumplir la ley de nuestro Dios, ¿verdad? Pero no por cumplir la ley de nuestro Dios nosotros o por nuestros propios méritos vamos a alcanzar nosotros algo, ¿verdad? Y mucho menos la justificación o salvación. Ya entrando ahora con
más con la lección, hermano, nos da la definición de santificación, ¿verdad? Dice, la santificación es el crecimiento espiritual. Y nos dice aquí que juntando algunas ideas de las lecciones anteriores, tenemos que la santificación es por gracia, ¿verdad? La santificación, al igual que la justificación, es también, ¿verdad? Dice, uno de los problemas con respecto a la santificación es que se tiende a excluirla de nuestro concepto de salvación. Dice que muchas veces se destaca únicamente la justificación como si fuera el único concepto, ¿verdad? Pero ya vimos o hemos visto en nuestras lecciones, hermanos, que la justificación pues no es lo único la única fase que se da en el proceso de la salvación, ¿verdad? Vimos primeramente que tenemos la reconciliación, ¿verdad? Primeramente, a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz con nuestro Dios, ¿verdad? Porque el pecado, nosotros, que había o que habitaba en nosotros, el pecado nos separaba de nuestro Dios. Estando en pecado, pues no podemos tener comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Y primeramente, entonces requiere que seamos reconciliados, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo somos reconciliados, posteriormente somos restaurados, somos justificados. Pero como decíamos, ¿verdad? No nada más nos quedamos en la justificación, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo, ¿verdad? Y ese crecimiento espiritual es la santificación, ¿verdad? No, la santificación no como un grado de perfección moral o absoluta, ¿verdad? Que en realidad pues nadie la tiene, ¿verdad? A veces vemos ese concepto, ¿verdad? De santo, ¿verdad? De una persona perfecta, que en realidad no la hay, ¿verdad? Dios dice que todos estamos muertos en delitos y pecados, y que no hay justo, ¿verdad? Ni aún uno, ¿verdad? Y eso lo debemos de tener, pues muy claro, ¿verdad? La santificación la vemos en este caso como el concepto de que somos separados, ¿verdad? Somos escogidos, somos el pueblo adquirido por Dios, la nación santa, ¿verdad? Pero debemos de estar en constante crecimiento, ¿verdad? Como vimos, llevando frutos, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que ya vimos o que ya hemos analizado, al cual decíamos que el primero y más grande de ellos es el amor, ¿verdad? Entonces, hermano, dice, bueno, no debemos de excluir la santificación de la salvación. Este error lleva a algunas personas al libertinaje, ¿va? Como decían, bueno, entonces pues yo continúo pecando porque ya sobreabundó la gracia, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Debemos de seguir creciendo porque, como decíamos también, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Todos los que estamos realmente en Cristo, ¿verdad? Otros reaccionan insistiendo que la santificación también es necesaria, pero cometen el error de despegar la vista del Señor, confiando en sí mismo para crecer, y caen en el legalismo, ¿verdad? Que veíamos también, ¿no? Creer que por las obras o por seguir ciertas reglas de conducta vamos a ser santificados o vamos a alcanzar más gracia, ¿verdad? Nos dice aquí que la salvación es la liberación del pecado y de todas sus consecuencias, ¿verdad? Es algo que ya habíamos visto, ¿verdad? Cuando somos salvos, ¿verdad? Pues Dios nos da esa libertad del pecado y también de todas las consecuencias que el pecado tiene. Y la salvación, dice, obviamente incluye la santificación. Dice que otro problema que a veces nos encontramos, hermano, es que no encontramos o no entendemos bien lo que es la fe. Dice que algunos por fe confunden o piensan que es creer en la existencia de Dios, nada más, o aceptar intelectualmente la doctrina cristiana, ¿no? Porque unas personas dicen, bueno, yo sí creo que existió un Dios, creo que existió Jesús, creo que su doctrina, que sus ideas pues eran muy buenas, ¿verdad? Sus ideas de amar al prójimo, ¿verdad? De estar en bien con los demás, ¿verdad? De perdonar las ofensas. Es algo muy bonito, ¿verdad? Dicen, bueno, o incluso hasta me gustaría hacerlo también, ¿verdad? Pero hasta ahí llega, ¿verdad? Eso no es en realidad la fe, o no es en realidad la fe redentora, la que hemos visto también en una clase anterior, hermanos, que aquí nos recuerda la definición. La fe redentora es creer en Jesucristo, pero aceptarlo y reconocerlo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, ¿verdad? Reconocerlo como nuestro Señor, hermanos, es reconocer que Él tiene el control, ¿verdad? Que Él tiene
el dominio que Él tiene, la potestad sobre nuestra vida, ¿verdad? En todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Como veíamos en una ocasión, ¿no? No nada más tiene el control de mi vida cuando estoy en la iglesia, no nada más tiene el control de mi vida cuando estoy en la escuela, no nada más tiene el control de mi vida cuando estoy en el trabajo. Él tiene el control de mi vida en todos los aspectos, ¿verdad? Es cuando yo realmente lo reconozco a Él como mi Señor y cuando lo reconozco como mi Salvador, ¿verdad? Es cuando creo que efectivamente a través de su sangre, a través de su sacrificio, yo soy presentado ante nuestro Dios, ¿verdad? Como justo, ¿verdad? Y sigo creciendo, santificándonos, ¿verdad? Creciendo en el Señor, creciendo con su ayuda, ¿verdad? Nos dice aquí que el crecimiento realmente lo da el Señor, ¿verdad? Me acordé, ¿verdad?, del pasaje que decía de Pablo, ¿verdad?, cuando mencionaba que hubo una discusión, ¿verdad?, de algunos hermanos que decían que uno eran de Apolos, ¿verdad?, y que otro eran de Pablo, ¿verdad? Dice, bueno, ustedes pues discuten en esta situación, ¿verdad?, pero eso no es lo importante, ¿verdad? A veces muchos trabajan en la obra del Señor, ¿verdad?, de eso no hay duda. Algunos pueden trabajar de una forma en un área, algunos pueden trabajar en otra área. Pero lo que es importante es saber y reconocer que el crecimiento siempre viene de nuestro Dios, ¿verdad? El crecimiento viene a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos guía, que nos redarguye, y el crecimiento, ¿verdad?, viene en este sentido únicamente de nuestro Dios. Dice aquí, si usted confía en Jesús como Señor y Salvador, Él le va a hacer crecer espiritualmente, dejando a un lado el viejo estilo de vida. Y nos marca aquí otra lectura, hermanos, que es Hebreos 12, del 1 al 2. Vamos a leer. Dice el título, ¿verdad?, de esta lectura, dice, puesto los ojos en Jesús. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos lo que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos claramente, dice que debemos de tener puesta nuestra vista en Jesús, porque Él es el autor, sería para llenar ahí en las líneas que tenemos, es el autor y el consumador de la fe, ¿verdad? Y deberíamos correr con los ojos puestos en Él, ¿verdad? Es decir, no confiando en nuestros méritos, no confiando en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Como dice el Salmo, hermanos, que bueno, lo repito, pero es que es cierto, que dice que si Jehová no construye la casa, dice, en vano pues trabajan los edificadores, ¿verdad? Y dice que si Jehová no vela la ciudad o no cuida la ciudad, en vano vela la guardia, ¿verdad? Porque es cierto, hermanos, por más que nos esforcemos o la gente se esfuerza, si no vamos con los ojos puestos en Dios o con la confianza en Dios o en Jesús, pues no vamos a lograr las cosas, ¿verdad? Las cosas no se logran, únicamente se pueden llevar a cabo con la vista puesta en Jesús. Y dice, y viene marcado con negritas, va como muchas partes, pero este es muy importante, hermano. Dice, el secreto de la vida cristiana es mantener la vista en Jesús. La justificación es por fe en Él, y la santificación también es por fe en Él. Dice, todo el poder y la victoria proceden de Él, ¿sí? Entonces esto es algo, hermano, que debemos de tener presente, ¿va?, en nuestra vida, ¿va? Esto es clave para nosotros, ¿va? Es algo que no podemos omitir, ¿verdad?, de lo cual no podemos prescindir, ¿verdad?, no podemos dejar a un lado, ¿verdad? Mantener la vista únicamente en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entender que la justificación es por fe, y asimismo la santificación también es por fe. Ahora vemos unas expresiones, hermanos, vemos aquí que tenemos para ver, de acuerdo a nuestra lección, pues cuál es la correcta, ¿verdad? Dice aquí, dice, ¿cuál de las siguientes personas demuestran fe verdadera en el Señor? Y tenemos del inciso A al inciso F. El primero nos dice, he sido justificado por fe y ahora puedo hacer
lo que yo quiera. Es el primero, ¿verdad? No sé ahí que si estén de acuerdo de que eso sea cierto, ahora sea válido. He sido justificado por fe y ahora puedo hacer lo que yo quiera. Yo creo que ahí nos estaríamos ubicando un poco en el libertinaje, ¿verdad? En decir, no, yo no me apego a ninguna ley, puedo hacer abuso de la libertad que tengo, ya he sido justificado, pues si como cuando abundó el pecado, abundó la gracia, pues si comete muchos pecados, pues la gracia va a abundar más, pero no, eso es el libertinaje. El inciso B dice, he sido justificado por fe y ahora tengo que probar que soy cristiano. El Señor ha hecho su parte, ahora todo depende de mí. ¿Verdad? Aquí la persona está confiando en que su actuación, ¿verdad?, lo va a acercar a Dios, o le da de alguna forma un crecimiento, ¿verdad? En este caso, pues creo que tampoco es correcta. El inciso C dice, he sido justificado por fe y ahora confío en el Señor, el que Él me va a dar crecimiento espiritual. No sé cómo les parezca, pero creo que la C sí pudiera ser, ¿verdad?, la que está pegada a la lección que hemos visto, ¿eh? Que creemos que hemos sido justificados por la fe y creemos que Dios, o el Señor Jesús, es el que nos da el crecimiento espiritual, ¿va? Y aquí estaremos ya en el proceso de la santificación. El inciso D dice, sí, yo creo que en Jesús tengo mucha fe, de otro modo, ¿cómo me habría ido tan bien en el trabajo? Aquí está de pensarse, pero yo creo que tampoco es, ¿verdad? Porque como que está confiando en que dice, creo en Jesús, tengo mucha fe, de otro modo, ¿cómo me habría ido tan bien en el trabajo? Esta se me hizo un poco más compleja, ¿verdad? No sé ustedes qué piensen, pero creo que tampoco pudiera ser. El inciso E dice, sí, yo creo mucho en Jesús, Él es el mejor hombre que ha vivido en la tierra, yo quiero vivir mi vida como Él. En este caso, pues es una persona que tiene, por decir, fe en Jesús o cree en Jesús, pero no tiene una fe redentora, ¿verdad? No cree en Jesús como su Señor y como su Salvador, ¿verdad? Únicamente cree que sí existió, que vivió y que sus enseñanzas eran correctas o eran buenas. Quiere, pues quizá imitarlo o tiene una buena concepción de que sus ideas fueron correctas, pero hasta allí, ¿verdad? Y la F es, sí, yo creo en Dios, tiene que existir algún ser superior. Todas las religiones apuntan al mismo Dios. En este caso, hermanos, pues sería igual que la otra, ¿verdad? Únicamente, pues piensa, ¿verdad?, que sí existe Dios, porque también tiene que existir un ser superior a todos, y todas las religiones conducen o apuntan al mismo Dios, ¿verdad? En este caso, pues también sería incorrecto, ¿verdad? Entonces, pues de ser así, pues la correcta sería la C, ¿verdad? Dice, hemos sido justificados o he sido justificado por fe, ahora confío en el Señor, en que Él me va a dar crecimiento espiritual, ¿verdad? Y es lo que debemos de confiar, ¿verdad?, como cristianos, ¿verdad?, en que hemos sido justificados por fe, en que debemos de estar también en un proceso de santificación, ¿verdad? No únicamente ya a través de ese veredicto divino hemos sido presentados legalmente sin culpa, ¿verdad?, y ahí nos quedamos, ¿verdad? No, tenemos que continuar creciendo, tenemos que continuar dando frutos, ¿verdad?, y el crecimiento lo da nuestro Señor. Y viene aquí un repaso, hermanos, que dice los conceptos que ya hemos visto. Dice el libertinaje, legalismo, santificación, salvación y la fe redentora, ¿verdad? Entonces recordemos nada más que el libertinaje es vivir sin ley, el legalismo es vivir como esclavo de la ley, la santificación es el crecimiento espiritual, la salvación es la liberación del pecado y de todas las consecuencias, y la fe redentora es el creer y tener confianza en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Luego viene otro rubro, hermanos, de aquí la lección que nos dice para conversar. Dice, ¿cómo se puede notar si alguien está viviendo en el error del legalismo o en el error del libertinaje? Bueno, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿verdad?, pues ya pudiéramos nosotros
detectar o tratar de saber cuando alguien vive en el legalismo o cuando alguien vive en el libertinaje, que ambos son errores. El punto 2 nos dice cuál es el error más común en la iglesia, ¿verdad? Ya no va en términos generales, sino ya va más enfocado a la iglesia, dice. ¿Cuál es el error más común en la iglesia? ¿El libertinaje o el legalismo? Y aquí cuando vemos esto, pues ya estaríamos pensando en algunos hermanos, ¿verdad? No sé, este hermano a lo mejor está en el libertinaje, este hermano a lo mejor está en el legalismo, pero la última pregunta dice, en su vida, ¿verdad? Aquí ya no debemos de voltear a ver a ningún hermano, ¿verdad? Aquí ya debemos de ponernos el saco, ¿verdad? Como dicen ahí, y analizarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para ver en cuál de estos errores pudiéramos estar incurriendo, ¿verdad? Y pedirle perdón a nuestro Dios, que nos ayude, ¿verdad? A no estar en el libertinaje, ¿verdad? O en el legalismo. Bien, hermanos, finalmente pues tenemos el texto para memorizar, ¿verdad? Que ya habíamos visto en Gálatas 3:3, que dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Gálatas 3:3, como dice, Pablo estaba diciendo a los Gálatas que pues ya que no se confundieran con esas doctrinas, ¿verdad? Que lo importante es la justificación, ¿verdad? A través de la fe, que no necesitamos ya las obras o los rigorismos, ¿verdad? De las leyes o de las tradiciones, ¿verdad? Para ser salvos. Que no debíamos de regresar, ¿verdad? Al contrario, teníamos que estar creciendo y avanzando en el Espíritu, ¿verdad? Como dice la lección, en la santificación. Y bueno, pues esta sería el tema, ¿verdad? Que nos tocaba ver, ¿verdad? Pues gracias a Dios porque Él nos ha permitido tenerlos, ¿verdad? Esperemos que sea todo de bendición para nuestra vida, ¿verdad? Continuemos viendo las lecciones que tenemos, ¿verdad? Porque son importantes, hermanos, son importantes para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Digo, así como los Gálatas, ¿verdad? Pues Pablo los invitaba a que crecieran, ¿verdad? A que no regresaran, ¿verdad? No, en vez de avanzar, pues parecía que iban retrocediendo, ¿verdad? Pero nosotros debemos de ir creciendo, ¿verdad? Debemos de escudriñar la palabra, debemos de estar en comunión con nuestro Dios en oración, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que decía que las palabras que te mando hoy, dice, las enseñarás a tus hijos, ¿verdad? Dice, las repetirás, ¿verdad? Entonces nosotros pues también debemos de conocer la palabra, ¿verdad? Porque ¿cómo la vamos a repetir? ¿Cómo la vamos a enseñar si nosotros mismos no la conocemos, ¿verdad? Si nosotros mismos no la escudriñamos, ¿verdad? Entonces, pues por ahí debemos de empezar, hermanos. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos ha ayudado hasta hoy, ¿verdad? Y vamos entonces a concluir con este tema y vamos a tener ahora una oración, hermano, por varios motivos que tenemos, ¿verdad? De los que envió nuestro hermano pastor, ¿verdad? Podemos tener muchos motivos, hermano. Nuestro Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Si hay algún motivo que usted mismo tenga, bueno, pídaselo a Dios, ¿verdad? En su corazón, ¿verdad? Dios tiene poder, ¿verdad? Para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Y si es su voluntad, y si es conforme a su voluntad, ¿verdad? Él puede dar la contestación, ¿verdad? Y la contestación en el tiempo que Dios tiene preparado, ¿no? A veces no en nuestros tiempos, ¿verdad? Pero sí en el tiempo que Él tiene preparado, ¿verdad? Que su tiempo es perfecto, ¿verdad? Como motivos de oración tenemos, por motivos de salud, dice, tenemos a Jonathan, nuestra hermana Rebeca, Ana Laura, la hermana Eloína y su mamá, por Vero, por Yair, por nuestra hermana Lupita, nuestra hermana Tabita, nuestra hermana Epifania, por Edna Guerrero, por Daniel Garcés, y por trabajo, por nuestro hermano Dago, nuestro hermano Adrián, nuestra hermana Edith, nuestra hermana Gloria, por el regreso de los hermanos que tendrán a las empresas, ¿verdad? Algunos hermanos, de acuerdo ya a las fases de la contingencia, ¿verdad? Pues se ha dispuesto que algunos pues ya están regresando, entonces vamos a orar por ellos, por las medidas de seguridad, de higiene que se están tomando las empresas también, por la empresa de nuestro hermano Ignacio Lorenzo, por Armando Coronado, por la hermana Blanca Miriam y su familia, por nuestro hermano Rafael, ¿verdad? Que pide también que se ore por su hermano Alfredo para que Dios lo ayude a superar la pérdida de su ser amado, ¿verdad?
Alfredo, que es hermano de nuestro hermano Rafael, ¿verdad? Sufrió la pérdida de su esposa, ¿verdad? Para que Dios le dé consuelo, le dé fortaleza. Por Isabel Moreno y su familia, también por la hermana Ali, que pide por Joseph, por Yamuri, por Alex, por sus nietos, en especial por Jade, por su salud, por Jaime, el papá de sus hijos, por su vecina Verónica Palacios, por Braulio Jesús, que fue atropellado, la familia Moreno Escamilla, que Dios les ayude a superar también la muerte, la pérdida de su hijo, por Jesús Alberto Hernández, que Dios lo ayude para superar su pasado, por nuestro hermano Marco Bocelli, que Dios lo fortalezca y le dé ánimo para seguir sirviendo en su obra, por el ministerio que él realiza. También por Aarón, Rubén, Alfonso, Alejandro, hermanos de nuestra hermana Eloína, por Miriam Eunice, su salud, por el trabajo de nuestro hermano Pablo, por el trabajo de José Ángel y sus padres, por la salud de Eugenio Rangel, Francisco Javier y su esposa, por la familia de María Félix Quirós, por Ricardo e Irina, hijos de nuestra hermana Mireya Arteaga, por la salud de nuestra hermana Carmen, nuestro hermano Ezequiel. Ahora, estos son algunos motivos de oración, hermanos. Vamos a tener esta oración, hermanos, y es una oración general, ¿verdad? Dios conoce a cada uno en particular, y si escapa alguno de nuestra mente, va Dios en su infinita misericordia, va Dios lo conoce, y Dios va a obrar conforme a su bondad, conforme a sus misericordias que son nuevas cada mañana, y conforme a su fidelidad. Vamos a tener esta oración. Bendito Dios, Padre eterno, Padre amoroso, Padre todopoderoso, alabamos tu nombre bendito, Señor, en esta tarde. Agradecemos, Señor, tu bondad, tus misericordias, Señor, que como dice tu palabra son nuevas cada mañana, porque tú eres fiel hacia nosotros, Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, Señor, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, Señor, de nuestras rebeliones, Señor. Tú aún nos amas, Señor, porque nos has amado con amor eterno, Señor. Nos has justificado, Señor, por tu amor y bondad, Señor, y sin ningún mérito de nuestra parte, Señor, únicamente por tu pura gracia, Señor, por tu pura misericordia, Padre. En tus manos ponemos, Señor, ahora a nuestros hermanos que se encuentran enfermos, Señor, para que tú pongas tu mano poderosa, Señor, en ellos, que pongas tu mano poderosa, Señor, en sus cuerpos, Señor, que tú has formado, Señor, y tú los conoces, Señor, a la perfección, Señor. Te pedimos que quites toda dolencia, Señor, que restaure, Señor, toda parte lesionada, Señor, toda parte dañada, Señor, que tú sanes toda herida, Padre, que mitigue, Señor, todo dolor, Señor, que dé sabiduría a los médicos, Señor, que los están atendiendo, Señor, y que permita, Señor, que los medicamentos que les son administrados, Señor, puedan tener el efecto correcto, Señor, en sus cuerpos, Padre. Provee los medios, Señor, para su atención, Señor. Te pedimos que seas con el joven Yair, Señor, que lo guardes a él y a su familia, Señor, en esta enfermedad la cual él atraviesa, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú tienes autoridad, Señor, tú tienes poder, Señor. Sabemos que si es tu voluntad, tú le puedes recuperar, tú le puedes sanar, Señor. En tus manos le ponemos, Señor, a él y a su familia, Señor. Permite que él pueda tener esa fe, Señor, esa esperanza, Señor, que tú, Señor, estás con él, Señor, que tú le acompañas, Señor, y que si es tu voluntad, tú le puedes sanar, Señor. Ayúdale, Señor, y sosténle siempre, Señor. Bendice también a Vero, Señor, tú sabes la situación por la cual ella atraviesa. Permite, Señor, que su confianza, Señor, que su fe esté puesta, Señor, solamente en ti, Señor. Ayúdala, Señor, en cada situación, Señor, en cada conflicto, Señor, que ella tenga, Señor, en cada duda que ella tenga, Señor, aún si puede venir en ella el desánimo, Señor, el desaliento. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo le fortalezca, Señor, que tu Espíritu Santo le guíe, Señor, y le guarde en todo tiempo, Señor. Sé con nuestra hermana Tabita, Señor, nuestra hermana Lupita también, Señor. Te pedimos, Señor, que tú les acompañes en sus casas, Señor, que tú seas con ellos, Señor, con sus familias, que permitas que también sus familiares, Señor, sus hijos, Señor, estén al corriente de ellos como sus padres, Señor, que puedan amarlos, Señor, que puedan honrarlos, Señor, que puedan demostrarles el afecto, Señor, el cariño, Señor, que ellos requieren. Y a nosotros como sus hermanos en la fe, Señor, también ayúdanos a orar por ellos, Señor, ayúdanos a estar al pendiente de ellos, Señor. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos de edad avanzada, Señor, sé con nuestra hermana Epifania, Señor, sé también con nuestra hermana Esther, Señor, con nuestra hermana Medina, Señor, con nuestra hermana Ezequiela, Señor. Gracias, Señor, porque tú les has amado, Señor, tú les has permitido llegar a esta edad, Señor, en la cual ciertamente, Señor,
pueden atravesar por enfermedades, pueden atravesar por dolencias, Señor, pero sabemos, Señor, que Tú estás con ellas, Señor, a todas estas circunstancias, Señor. Te pedimos, Señor, que ellas también puedan sentir, Señor, Tu amor, Señor, Tu misericordia, Señor, en sus vidas, Señor, y que ellos los alientes, Señor, a seguir adelante, Padre. Te pedimos, Señor, que Te cuides, Señor, de nuestros hermanos que también, Señor, van a regresar a sus trabajos, Señor. Tú les conoces por nombre a cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que les guardes, que les cuides, Señor, ahora que se reintegren a sus actividades, Señor. Que los libres, Señor, de cualquier contagio, Padre. En Tus manos estamos, Señor. Te pedimos que Tú seas nuestro amparo, nuestra fortaleza, Señor. Estés con nosotros como poderoso gigante, Señor. Y que nos libres, Señor, de todo peligro, Padre. Ayúdanos a esperar siempre en Ti, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están atravesando, Señor, necesidades también, Señor, laborales, Señor, que han perdido sus empleos, Señor. Te pedimos, Señor, que Tú también proveas, Señor, lo necesario para sus hogares, Señor, para sus casas. Sé, Señor, con nuestro hermano Dago, Señor, con nuestra hermana Gloria, Señor, con nuestra hermana Edith, Señor. Te pedimos, Señor, que Tú les ayudes a encontrar, Señor, alguna fuente de trabajo, de empleo, Señor, para que ellos puedan obtener los ingresos necesarios, Señor. Aunque sabemos, Señor, que Tú tienes cuidado, Señor, de Tu pueblo, que Tú tienes cuidado de Tus hijos, Señor. Ayúdanos a nosotros como hermanos, Señor, también a poder aportar, Señor, a poder apoyar, Señor, y colaborar de alguna forma, Señor, para apoyar a nuestros hermanos, Señor, con ese amor, Señor, que Tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esos frutos, Señor, del Espíritu, Señor, que debemos de tener como nuevas criaturas que en Ti somos, Padre. Te pedimos, Señor, que también seas con nuestra hermana Mireia, Señor, Arteaga, Señor, que seas con su hija Irina, Señor, que Tú sigas siendo con ella, Señor, que le sigas recuperando, Señor, que le sigas restaurando, Señor, que seas en su hogar, que seas en su casa, Señor, que haya armonía, Señor, en la misma, Señor, que ellos acudan, Señor, que confíen en Ti solamente, Señor, que Tú vas a suplir, Señor, todo lo que se requiera, Señor, en la atención de su hija, Señor, que Tú vas a también a proveer todos los medios, Señor, necesarios para ellos, Señor, y que ellos confíen, Señor, en que para Ti no hay nada imposible, Señor. En Tus manos benditas les ponemos, Señor, en Tus manos benditas les encomendamos, Señor. Te pedimos que sigas también cuidando, Señor, a Alfredo, Señor, que es hermano, Señor, de Rafa, Señor. Que Tú le guardes, Señor, que seas con él, Señor, que seas con sus hijos, Señor. Que Tú les ayudes, Señor, a poder, Señor, ser fortalecidos, Señor, tener esa paz, Señor, tener esa fortaleza, Señor, que solamente Tú puedes dar, Señor, en estos momentos de tristeza, Señor. Que ellos tengan, Señor, la convicción, Señor, la certeza, Señor, la seguridad, Padre, de que, Señor, todos los que confían en Ti, Señor, estarán ante Tu presencia, Señor, y algún día, Señor, también podrán ver nuevamente, Señor, a su ser querido, Padre. En Tus manos preciosas nos ponemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en comunión contigo. Ayúdanos a hacer siempre Tu voluntad, Señor, y a buscar siempre Tu rostro, Señor. Escucha las peticiones, Señor, que hay en el corazón de nuestros hermanos, Señor, las que han escapado de mi mente, Señor, y las que no se han expuesto, Señor, pero Tú las conoces, Señor. Te pedimos que obres conforme a la multitud de Tus misericordias, Señor, y que en Tu tiempo perfecto, Señor, proveas la respuesta, Señor, que sea conforme a Tu voluntad. En Tus manos nos ponemos, Señor, y Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues gracias por este estudio y pues el Señor les bendiga.